Imagínese lanzarse a lo profundo con tan solo una bocanada de aire en sus pulmones. Imagínese que por momentos la presión en sus oídos y en esa parte de su cerebro que duele cuando tiene sinusitis pareciera insoportable. Imagínese que de pronto supera su miedo y su desesperación, inclusive su instinto de respirar, y se pierde lentamente en un mar que cada metro se pone más oscuro. Imagínese que pareciera que usted se pierde en la profundidad y que 25 metros allá abajo, lo que tiene un edificio de 8 pisos, donde el agua empieza a ponerse más fría, usted ha alcanzado lo que le parecía inalcanzable, pero que antes de que pueda ponerse feliz, se da cuenta que tan solo ha llegado a la mitad del viaje y que le faltan todavía 25 metros ahora hacia arriba para poder respirar. Por momentos vuelve la desesperación y el miedo, y como si ya usted no tuviera suficiente, la careta se le llena de agua y algo de ese líquido se le mete por la nariz. Pero para algo sirve el entrenamiento y para algo sirven los maestros, y como por arte de una fuerza que usted no sabía que tenía por dentro, usted se calma y se da cuenta que este viaje ya no es un sueño sino una realidad. 3 metros, 2 metros, 1 metro y usted vuelve a la superficie, como si lo acabaran de expulsar de la bolsa de líquido amniótico, y vuelve a respirar con esa fuerza y esas ganas de la primera vez, y vuelve a sentirse tan vivo como la primera vez. ¡Qué alegría, qué emoción indescriptible! Pero qué cantidad de sangre. ¿Qué pasó? ¿Algo salió mal? ¿Qué le pasó a este man? ¿Por qué carajos alguien en sus 5 sentidos querría meterse en este sirirí? Como dirían las tías godas, ¿será pura falta de oficio? ¿Eso le pasa por ir a buscar lo que no se le ha perdido? Pues no, nada salió mal. Y este es uno de los deportes más hermosos que he descubierto, la apnea. Pero comencemos esta historia por el principio. Les presento a mi profesor. Hola, mi nombre es Carlos Correa y soy apneísta. Tengo más de 30 años explorando los mares, nací en el Pacífico, crecí aquí en el Caribe y es mi vida y mi pasión, a lo que me dedico. Bueno, la apnea es en esencia bucear sin respirar. Lo hacemos únicamente con el aire de nuestros pulmones y en cualquier cuerpo de agua, dulce o salada, casi siempre pues en el océano. Claro, pero a ver, con este man allá desangrándose por las ñatas, este deporte debe ser terrible. Bueno, la verdad no me pasó nada, puro drama la sangrecita, pero más adelante les explico por qué. Todo lo contrario, la apnea no solo es una práctica fantástica, sino un estilo de vida increíble. Bueno, la apnea te permite mayor libertad, por ejemplo, mayor capacidad de movimientos. El acercamiento con la vida marina es único, eso es algo que no se puede hacer en ninguna otra forma de buceo. Te hace también llevar una vida más sana, pues te lleva como a una alimentación más sana, un estilo de vida en general mucho más saludable. Es mucho más amable para el cuerpo, para las articulaciones, no hay impacto. Y también es un deporte que te lleva mucho a la introspección, a mirar hacia adentro, a generar autoconfianza, a mirar más allá también y a proyectar esa confianza en cualquier otro ámbito de la vida. Y es algo que puedes llevar a tu vida cotidiana, al trabajo, al estudio, cualquier plano, y lo adquieres gracias a la apnea. Entonces, por ejemplo, si tengo que presentar un informe o tengo que entrar a una sala de juntas con nervios, pero me detengo y recuerdo que pude bajar al mar más de 20 metros conteniendo la respiración por más de 3 minutos, esa autoconfianza seguramente me va a llevar a afrontar cualquier reto de la vida cotidiana sin importar cuál sea. No, eso suena maravilloso, pero eso debe ser algo que muy poquitos pueden hacer, por ahí Aquaman y los amigos. Que va, puro mito. La apnea está limitada por muy pocas cosas, condiciones de salud crónicas como digamos enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, asma crónica, cuestiones de salud o condiciones de salud muy delicadas, una cirugía importante reciente, pero por lo demás lo puede hacer cualquier persona en cualquier rango de edad, desde niños hasta adultos mayores. Ah, no, buenísimo, pero habrá que ser multimillonario y tener mucho billete para practicar esa vaina. No es un deporte caro, porque pues la logística que implica es muy sencilla, el equipo pues obviamente también es muy escaso, solamente las aletas, la careta, el snorkel, y eso es como lo primordial con lo cual uno ya puede aprender y empezar a hacer apnea. Bueno, ¿y como para qué aprende uno a hacer apnea? ¿Para mandarse allá a las profundidades que ni se ve nada allá abajo? ¿Simplemente y batir récords mundiales y alcanzar marcas? No, hay 2 tipos de apnea muy bien definidos.
Está la apnea deportiva y está la apnea recreativa. En la apnea deportiva buscamos como esa parte del reto de qué tanto puedo dar físicamente, también mentalmente. Y en la parte recreativa pues está más la parte que es también introspectiva, mirar hacia adentro, y también la interacción con el medio acuático, con los seres acuáticos. Yo me desempeño en las dos, yo enseño en ambas modalidades. Dentro de la apnea deportiva de la que habla Carlos, pues hay muchas clases. Ya les voy a hablar de algunas. La apnea deportiva, como su nombre lo dice, es un deporte donde la gente compite para ganar campeonatos nacionales y mundiales, ganar medallas de oro, de plata, de bronce, en fin, romper récords mundiales. Dentro de esta apnea deportiva hay varias modalidades: la apnea estática, la apnea con peso constante, la apnea dinámica, la apnea con peso variable, apnea sin límites y apnea de inmersión libre, que es la que vamos a hacer nosotros. Si hablamos de apnea deportiva, por ejemplo, pues para mí es un gran logro haber llegado a los 30 metros, pero eso no es nada comparado con las marcas de los campeones. Por ejemplo, vamos a practicar una modalidad llamada inmersión libre. El récord mundial en esa modalidad es jalar la cuerda para bajar y subir. Son 125 metros. En mis momentos de competencia y entrenamiento, mi marca estaba en el orden de los 80 metros. Pues inspirado en la película Azul Profundo, que si usted la vio es población de riesgo, pues hice maletas y me largué a Santa Marta a aprender lo básico. Un taller básico de apnea, más o menos, ¿de qué consta? No necesitas experiencia previa, no necesitas ser un superdeportista. Tiene una fase teórica, una fase de aguas confinadas, o sea, aguas de poca profundidad, y luego pasamos a la parte de aguas abiertas. Eso se desarrolla en alrededor de 2 a 3 días y pues insisto, es algo que puede hacer cualquier persona, jóvenes, adultos, mayores. Es un deporte que se vuelve un estilo de vida y que es apto para cualquier persona. Qué mamera, entonces toca empezar yendo a clase. Qué berraquera, pues. Pero la verdad, la clase muy interesante. Y lo primero que aprende uno es historia de la apnea. Oiga, y qué cosa tan fantástica. Pues imagínense que, como muchas cosas en la historia de la humanidad, la apnea nació por pura y física hambre, necesidad de comer. Los primeros registros de los comedores de ostras de Dinamarca datan del hace 8.000 años, o sea, 6.000 años antes de que naciera Chuchito y el cristianismo y todas esas vainas. Había gente ya haciendo apnea para sacar ostras y comer. Hay registros miles de años después de los griegos, que también practicaban la apnea con una técnica que se llama la escandalopetra. Que eso suena como un escándalo de Petro, pero no lo es. Oiga, una vaina suicida. Estos manes se amarraban a la cintura una cuerda con una piedra, tiraban la piedra y se botaban detrás. Muchos putas, ¿no? No sé cómo harían después para subir. Me imagino que ya estando abajo soltaban la piedra y se subían. Ahora, los griegos no lo hacían tanto por recoger alimento, sino para sacar esponjas y corales que le vendían a los ricos de Grecia para que ornamentaran sus casas. Desde esa época está esa desgracia de matar al coral para ponerlo de adorno. Nunca lo hagan, no compre coral. Afortunadamente eso ha disminuido, pero por favor no compre coral, porque fomenta que los pescadores maten el coral para que lo saquen, y eso está muy mal. Lo más curioso de esta historia de los griegos es que la vaina empezó porque a unos navegantes se les perdió un ancla. Un ancla de bronce, de metal, en esa época costaba un dineral. Y un pescador se ofreció a sacarla. Y el man, con esa técnica de la escandalopetra, fue el primero que se sumergió así, y el man bajó 88 metros. 88 metros, eso prácticamente como uno de los récords mundiales de hoy en día. Y sacó el ancla para ganarse un billetico. Lo que hace la gente, después dicen que es que la gente es pobre porque quiere. Muchas culturas han practicado la apnea para extraer alimento, para extraer perlas, para extraer minerales del océano. Y aún hoy en día, por ejemplo, se ven a las amas en Japón, que desde hace 2000 años practican la apnea. Estas mujeres que se sumergen y duran una cantidad de tiempo allá aguantando la respiración, parece que ya es una vaina genética, una propiedad que tienen, para extraer perlas. Las amas empezaron a hacerlo como una manera de demostrarle a los hombres de que ellas podían proveer alimento y sustento donde los hombres no eran capaces. Una patada al machismo desde hace 2000 años. Todo era apnea hasta que en 1945 el señor Jacques Cousteau desarrolló el equipo autónomo, el equipo de buceo que conocemos hoy en día, que tiene el regulador y los tanques con el que buceamos, y ya la apnea también empezó a convertirse más en deporte. Y el primer récord mundial de apnea se estableció por allá en el año 1950 y era de 33 metros. Imagínense,
apenas 33 metros, yo podría haber sido récord mundial. Después de un poquito de historia, también tiene uno que aprender un poquito de ciencia, porque el cuerpo humano se comporta diferente en la superficie o en la profundidad. Y eso básicamente es por un principio de la física que se llama la ley de Boyle. Boyle, que fue el señor que descubrió esa ley, que es una ley sobre los gases. No los gases que su merced se echa cuando come frijoles, no, los gases que están presentes en la atmósfera y en nuestro cuerpo, como el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno. Estamos llenos de gases. La ley de Boyle dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él. Para darles un ejemplo, digamos que usted tiene 1 litro de oxígeno en un globo y lo tiene en la superficie del mar, está así de grande. Usted lo baja 2 metros. Los 2 metros de agua que tiene encima van a hacer que ese litro se haga más chiquito. Sigue siendo el mismo litro, aumenta la densidad, pero sigue siendo el mismo litro, pero disminuye el tamaño. Si usted lo sigue bajando, va a llegar un momento en que ese globo va a seguir conteniendo 1 litro, pero va a ser así de chiquito, porque las moléculas empiezan a rejuntarse por la presión que ejerce el agua. Esa ley de los gases es muy importante porque es la que hace que cuando uno empieza a sumergirse, por ejemplo, le empiezan a doler los oídos, o este espacio aquí en la frente que se llaman los senos frontales, que es el que se llena de mocos cuando uno le da sinusitis. A uno empiezan a dolerle esas partes cuando uno se sumerge, porque esa presión ejercida sobre los gases hace que haya presión también dentro de la cabeza. Entonces uno aprende ahí en la teoría que hay unas técnicas muy sencillas para liberar esa presión y que a uno no le duela y no se lastime. Una es, por ejemplo, taparse la nariz y soplar, así, así. Ajá. Otra es, por ejemplo, pasar saliva. Otra es, por ejemplo, mover la mandíbula, pero solo les cuento más o menos cómo es, porque eso tiene que aprenderlo ustedes con un profesor de apnea o de buceo. Pero es lo que aprende uno en la teoría, también un poquito de ciencia. ¿Listo? Aprobada la clase, ya me aprendí la historia de la apnea y ya me sé cómo funciona la ley de Boyle y que tengo que hacer así. Ahora sí, pues traer para el agua, patos. ¿Hasta cuándo es que me tengo que sumergirme? ¿Tengo que hacer la escandalopetra o qué? Pues no es tan sencillo. En la primera clase usted escasamente mete la carita en el agua. Primero lo primero. Lo primero que hay que hacer en una práctica de apnea es empezar por la teoría. Luego de hacer esa parte teórica, pasamos ya a la práctica en escenarios abiertos, en exterior. Entonces hay una parte primero de aguas confinadas. Ahí aplicamos una modalidad que se llama apnea estática. Tratamos de contener la respiración sin ningún tipo de movimiento. Es aplicar ya como la parte específica de respiración y control mental. En esa primera clase usted lo que va a descubrir es cuánto puede aguantar la respiración sin moverse. Usted solo mete la cabecita en el agua o se pone ahí flotando. Primero hace un ejercicio que se llama de respiración abdominal, que es respirando llenando primero el estómago. Un ejercicio, eso ustedes tienen que hacer la clase de apnea, que no les voy a decir cómo es. Pero después de hacer este ejercicio por 2 minutos, entonces usted mete la cabeza en el agua, están vigilándolo sus instructores y sus compañeros, usted deja las manitos así y le van haciendo así, para que usted diga si está bien. Pues le hacen así y usted hace bien, o sea que está bien. Y a ver cuánto dura. Y la verdad yo creí que no iba a durar un carajo. Hay algo muy interesante con la apnea estática. Mucha gente cree que es una modalidad muy difícil y que su tiempo pues va a ser como muy inferior. Y eso es algo de lo que yo me encargo, como de sobrepasar sus expectativas. Una vez culminada la fase de apnea estática, pasamos a la fase de apnea de aguas abiertas, y aquí es donde se pone interesante porque ya es como el elemento supremo, el mar. Bueno, el primer día en aguas abiertas, debo confesar, yo estaba más asustado que una persona decente y honrada en el Congreso de la República, haga de cuenta, porque el juepucha ya es el mar, ¿no? Y el mar es como tan poderoso, pero al mismo tiempo tenía mucha ansiedad de probar, ¿no? A ver qué tanto podía alcanzar. Lo primero que se hace es colocar una boya en un lugar determinado por el instructor. De esa boya se desprende una cuerda que baja hasta cierta profundidad, en el caso de la primera clase 20 metros. Lo que hace que la cuerda esté fija a los 20 metros es un peso que tiene al final. Ahora,
No es que uno de una vez vaya a bajar 20 metros en la primera clase, ¿no? Esto requiere de unos buceos primero cortos, 5 metros, volver. La intención en general es activar algo que se llama el reflejo mamífero de buceo. Hay sensaciones increíbles que se están activando. Hay también reflejos fisiológicos, el reflejo mamífero de buceo, la bradicardia, bueno, cosas increíbles que le pasan al cuerpo, a todos nos pasan y que nos permiten adaptarnos al agua. O sea, somos seres acuáticos más de lo que creemos y la parte de la apnea profunda es en la parte en la que precisamente nos adentramos en esa materia. ¿La ¿qué? La bradicardia, su merced. Es una propiedad del reflejo de inmersión de los mamíferos. ¿Qué es esa vaina? Sí, los mamíferos tenemos un reflejo. Ustedes saben, son cosas automáticas, espontáneas del cuerpo cuando nos metemos en el agua. Yo no sé si eso será porque ya nos hicimos una apnea de 9 meses cuando estábamos en la barriguita de la mamá, porque allá no respirábamos por la nariz, sino por el cordón umbilical. O, como dicen los científicos o afirman algunos, porque tal vez en nuestro proceso evolutivo tuvimos muchos millones de años en los que estuvimos sumergidos en el agua. O sea, tendríamos algunos antepasados que serían como mamíferos acuáticos, como una especie de simio submarino. Yo pensaría más bien como algo que sería como primo de los leones marinos o las morsas o algo así. Algunas de las razones por las que afirman esto los científicos es, por ejemplo, la capa de grasa subcutánea que tenemos, la grasita aquí, el gordito que nos sale ahí, que odiamos tanto, pues eso cuando vivíamos en el agua lo necesitábamos para mantener la temperatura. No sé si vendremos de ahí o no, pero el caso es que los mamíferos nos meten en el agua y tenemos ese reflejo de inmersión, los humanos incluidos. ¿Qué pasa con ese reflejo de inmersión? Tan pronto la cara del ser humano entra en contacto con el agua fría, tiene un reflejo. El cuerpo interpreta que lo van a hundir. Entonces disminuye su frecuencia cardíaca en un 15 o un 20%. Al disminuir la frecuencia cardíaca, ahorra oxígeno. Y esa es la bradicardia, su persona. ¿Ah? Todos la tenemos. Lo que pasa es que pocas veces la desarrollamos, pero en la apnea la desarrolla. En el reflejo de inmersión de los mamíferos hay otras propiedades, como por ejemplo, después hay vasoconstricción. Entre más baja y a más profundidad se empiezan a contraer, a cerrar muchos de los vasos sanguíneos. ¿También para qué? Para ahorrar el flujo de oxígeno a través de la sangre. Oiga, increíble, ¿no? Yo a veces digo, ¿por qué le gustará a uno, o por lo menos a mí, tanto el agua y bucear? Y claro, debe haber algo en nuestro ancestro, en nuestros antepasados, que nos conecta mucho a muchos de nosotros con el agua, a los que les encanta nadar, bucear, este tipo de cosas. Y es increíble porque uno empieza a hacer estos descensos que hacía yo con Carlos. Primero uno bajaba 5 metricos, 10 metricos y ya le dolía uno el oído y empezaba uno como a desesperarse. Pero después empieza uno a darse cuenta de esta adaptación del cuerpo. Claro, el asunto no es solo aguantar la respiración. Viene el otro tema, el otro desafío, que es lograr mantener la ecualización. Como les había dicho, por la presión de los gases empieza a dolerle a uno el oído y acá en esta parte, y uno tiene que ecualizar. El primer día me costaba mucho, me dolía mucho, no lograba, entonces si me dolía pues no iba a seguir bajando, me devolvía. Y claro, pues tampoco es que fuera mi meta, pero no llegué a los 20 metros, pero sí como a unos 15. No, esto ya voy a bajar a los 20 metros y la verdad me costó, casi lo logro, pero ecualizar y todo esto me costó y me di cuenta que esto no es de andar a toda... No, esto es de bajar despacio, para ecualizar despacio, para que no gastes el oxígeno tan rápido. Con tranquilidad vuelve uno y sale, y uno va cogiendo confianza y eso es súper bonito. Bueno, segundo día de prácticas de apnea con Carlos Correa. Lo básico, mis aletas, mi protección y mi máscara. Eso y el peso es todo lo que necesito. Bueno, aparte cojones y tranquilidad. ¡Tarán! ¡Aquaman! Bueno, al agua.
¿Qué estamos haciendo, Carlos? Estamos inflando la plataforma que va a ser la zona de descanso, el lounge, para que podamos descansar, respirar, prepararnos con toda la calma y la mejor comodidad posible. Vamos a descender. Estas líneas tienen unas marcas visuales cada 5 metros con estas cintas. Las usamos como referencia para saber en qué profundidad estamos. Muy importante saber hacia dónde vamos, no bajar al azar, a ver cuántos metros puedo bajar, no, específicamente a una meta. Y conforme a eso, pues trabajar flotabilidad, el apoyo, guardar el agüita, la cámara y una cuerda por boya y un lastre por cuerda. Bueno, pues para el día 2 estaba mucho más tranquilo porque ya estaba más familiarizado con el descenso y con cómo se comportaba mi cuerpo. Así que hice un par de descensos de práctica y eso de una vez como 15, 17. Oiga, ¿y qué sorpresa me llevé yo? Como al tercero o cuarto con relativa facilidad llegué a los 20 metros que no había podido el día anterior. Habíamos logrado los 20 metros y no me había dolido el oído ni la frente y estábamos como tan frescos, pues ¿por qué no tratar los 25? ¿Se acuerdan cómo comenzó esta historia? Muy bien. Sí, hay algo de sangre ahí, la congestión. Pero debo decir que me costó. Es increíble cómo cambia la situación en 2 o 3 metros de diferencia. Volví a bajar, llegué a los 20, normal, un poquito más, pero ya llegando a los 25 la presión era muy fuerte y yo tenía un poquito de congestión. Así que empecé a tratar de ecualizar y ¡tum! Como que destapó y llegué a los 25, empecé a subir, pero claro, hice demasiada fuerza y se me rompieron un par de vasitos acá y por eso la sangre. Y yo, es que ese tipo por lograr los 25 metros es récord, mejor dicho, hasta hecho sangre. No, una bobadita que me pasó ahí, la verdad, muy más como por la congestión que tenía, pero lo bueno fue que logré los 25 metros y eso no lo tenía en mis cuentas. ¿Y qué se sintió llegar allá abajo? Es increíble, uno comienza y de verdad como que el instructor le dice a uno lo que no podría hacer y uno dice no, es imposible, no va a llegar allá. Pero cuando uno logra tranquilizarse y ecualizar bien, que es lo que me duele a veces, ya es como, ya deja de ser una vaina así como para volverse algo como mucho más fluido. Me parece eterna la salida. Bien, muy bien. Bueno, es un deporte en el que hay que ser muy serio y muy juicioso con las instrucciones y con las normas de seguridad y hacer lo que el instructor le dice a uno. Pero eso no quiere decir que sea aburrido. El ambiente es muy bacano porque además sentí que la gente no está compitiendo entre ella. No, uno está compitiendo con uno mismo. Entonces al final alguien hizo 15 metros, alguien hizo 20, alguien hizo 10, alguien hizo 25. Pero no importa, cada quien está contento por la marca que tuvo. En ese ambiente hay mucha felicidad, mucha alegría y pues también hay mucha recocha y uno disfruta mucho del océano y en los intermedios, en los descansos, la verdad es que el ambiente es muy chévere y yo creo que por la misma alegría de los logros de cada uno, pues todos estábamos muy felices. No, qué berraquera.
Pero no crean, esta historia no acaba aquí. Esta historia continuará.